Bienvenido a este curso de robótica con Arduino. En esta oportunidad vamos a hacer una pequeña revisión o introducción, si se quiere, a lo que es la programación mediante bloques. La programación mediante bloques es otra forma de programar sin necesidad de escribir texto. Es más, Tinkercad ya posee esa herramienta y vamos a hacer un ejemplo que muestre cómo se haría uno de los programas que tenemos hecho, uno muy sencillo, que hicimos en Arduino. Lo vamos a hacer en Tinkercad, pero en vez de hacerlo con código lo vamos a hacer con bloques. Nosotros habíamos visto ya un programa de ejemplo en el IDE original de Arduino. Vimos que teníamos dentro del menú archivo, teníamos la opción ejemplos y teníamos ejemplos de distintos tipos. El ejemplo que nosotros hemos usado dentro de básicos era el que se llama Blink, que es justamente el que tengo abierto en este momento. También hemos visto que se podían escribir comentarios, que eran porciones de código o porciones de texto, si se quiere, que solamente era para que leyera la persona que programaba o que estaba haciendo el programa, pero que no tenía ningún tipo de influencia a la hora de ejecutarlo sobre las acciones que iba a hacer el microcontrolador. O en este caso futuro el robot. Esto sirve solamente para que nosotros hagamos comentarios que nos dejen en claro algunos detalles. La forma de escribir un comentario de varios renglones es con la barra inclinada a la derecha y el símbolo asterisco para abrir el comentario, y para cerrarlo con asterisco y la barra inclinada a la derecha, es decir, invirtiendo el orden de esos dos caracteres. De esa manera, todo lo que queda entre ese conjunto de caracteres, o esos dos pares un par para abrir y un par para cerrar, quedaba excluido de la ejecución del programa, pero nos permitía a nosotros dejar algunas aclaraciones para mayor claridad a la hora de entender el código. Otra forma de escribir un comentario era con dos barras inclinadas a la derecha, lo cual generaba un comentario de solamente un renglón. ¿Sí? Bien, entonces nosotros lo que vamos a ver es este mismo programa que tenemos nosotros aquí en el IDE de Arduino. Vamos a verlo en Tinkercad. Vamos a poner copiar, vamos a minimizar esto, vamos a ir luego a Tinkercad, vamos a crear un nuevo circuito y yo quiero que vean un detalle interesante, ¿sí? Vamos a colocar una placa Arduino 1, vamos a colocar una resistencia y un LED, ¿sí? La resistencia la vamos a dejar en vez de un K, vamos a dejar en ohm, y esto lo vamos a dejar en 220 ohm, ¿sí? Para 5 voltios la resistencia sería de 220 ohm. Si por ejemplo necesitáramos para 3 voltios, en el caso de que fuera otro microcontrolador, necesitaríamos por ejemplo una resistencia de 330 ohmios, pero eso lo veremos más adelante. Bien, acá teníamos nuestro LED. Nosotros sabemos que nuestro LED tenía un ánodo y un cátodo. El ánodo iba conectado al positivo y el cátodo iba conectado al negativo. Entonces conectaremos al pin 13, aquí también el pin 13, y el cátodo, que era el negativo, se iba a tierra o GND. Esto le colocaremos color negro para que quede más formal, y este de color rojo porque generalmente el rojo es el color que se le coloca al cable positivo y el negro al negativo. Es una nomenclatura o una convención. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es ver el programa que tiene esta placa. Tengan en cuenta que yo no he copiado absolutamente nada de código. Vamos a cliquear acá donde dice código, y si ustedes se fijan, bueno, vamos a ver donde dice texto, vamos a poner continuar, y se fijan, ahí yo ya tengo un programa. Yo voy a agarrar y voy a pegar acá a continuación el programa que he pegado del IDE de Arduino y vamos a comparar. Void setup. Este es un comentario. Pin mode, LED will in. El LED will in vendría a ser el pin 13 de la placa. LED will in output. Pin mode 13 output. Exactamente lo mismo. Vamos ahora al void loop.
en el void loop en ambos programas. Digital write, let boolean, es decir 13, en high. Digital write, 13, high. Delay mill, digital write, let boolean, low, este también, el pin 13 en low, y luego un delay, este también delay. Si ustedes se fijan, por defecto, el Tinkercad tiene guardado en la placa de Arduino el programa del Blink, que es el más tradicional, el más común, el primer programa que se utiliza para enseñar este tema de programación de microcontroladores Arduino. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora nosotros? Ya tenemos nuestro programa, vamos a iniciar la simulación, nosotros vemos que nuestro programa funciona, pero ahora vamos a hacer algo diferente. En la pestaña que dice texto, vamos a elegir ahora bloques más texto. Le ponemos continuar, nos dice que se podría llegar a borrar esto, por eso es interesante hacerlo de una o de otra manera. Ponemos continuar y nos aparece estas dos ventanas. En esta ventana lo que me aparece es el programa que yo tengo cargado aquí, ¿sí? Es decir, si ustedes se fijan, estos bloques están describiendo la misma operación que hace el programa. Lo interesante es que acá me lo describe en español, a veces en un español mal traducido, ¿sí? Fíjense acá, dice definir LED integrado en alta. O sea, si lo tradujéramos bien del inglés al español, debería decir definir el estado del LED integrado en un estado alto. Está bien, se entiende, pero no es del todo una buena traducción. Igual hay otros en los que se nota más los errores de traducción. Entonces, ¿qué hace? Define el LED integrado en alta, espera un segundo, define el LED integrado en baja y espera un segundo. Esas instrucciones son exactamente las que nosotros estamos colocando acá. Solo que no me ha definido el pin mode, el pin 13 como salida. Si ustedes se fijan, acá eso no lo ha definido. Lo hace internamente, porque se supone que si vamos a utilizar el pin 13, vamos a utilizarlo como salida, se supone que lo tenemos que definir primero. Bueno, en la parte de bloques no es necesario hacerlo así, pero en la parte de código sí. Ahora hay algo interesante. Supongamos que en vez de estar esperando un segundo, yo quiero esperar 2 segundos. Entonces, fíjense lo que pasa acá cuando yo muevo esto. Automáticamente el código que está escrito al lado se va modificando. Entonces, supongamos que en vez de esperar un segundo, yo voy a esperar 2 segundos. Fíjense qué sucede cuando yo modifico acá en el primer delay. Yo voy a poner 2 segundos y automáticamente, fíjense que acá colocó 2000 milisegundos, ¿sí? Y acá vamos a colocar un 3 y fíjense que automáticamente se modifica el 3 allá, ¿sí? Entonces esa es una forma que yo podría hacer un programa sin necesidad de escribir texto, ¿sí? Bien, ahora ¿qué pasa si yo quiero esperar 1 segundo y medio? Esto me permite colocar eso, ¿sí? Entonces yo pongo 1,5 y acá se pasa a 1500. Pero supongamos que yo lo quiero en milisegundos, no en segundos. Yo directamente puedo elegir acá milisegundos y en vez de 1,5 puedo poner 1500 milisegundos y automáticamente se modifica acá. Bien, si ustedes se fijan, podemos hacer prácticamente todos los programas mediante bloques. Ahora, eso implica aprender a conocer cada uno de estos bloques y hacer todo el programa mediante bloques. ¿Cuál es la ventaja y la desventaja de esto? La ventaja es que inicialmente no debo aprender todos estos comandos que están escritos como texto en inglés, como planteaban ustedes. ¿Cuál es la desventaja? La desventaja es que si yo quiero ir al IDE original de Arduino para cargar mi programa en la placa, el programa no me permite hacer esto mediante bloques. Existen otros programas, pero algunos de ellos son bastante pesados y el tema de hacer las cosas con bloques
tiene algunas limitaciones que más adelante van a ir notando ustedes. Lo que yo recomendaría hacer es ir comenzando con el tema de bloques, pero dejar las dos ventanas abiertas para ir viendo la parte de código e ir aprendiendo directamente de código. Para que ustedes entiendan una similitud. El lenguaje de programación es un lenguaje para comunicarnos con la máquina. Si nosotros pongamos el ejemplo, supongamos que dos personas se quieren comunicar mediante un celular. Las personas se pueden comunicar mediante el celular con palabras o con emoticones. Supongamos que la persona solamente quiere comunicarse con emoticones. Estos serían los símbolos que nosotros llamamos bloque acá. ¿Se puede llegar a hacer una comunicación? Sí, se puede llegar a hacer una comunicación, pero la comunicación va a ser mucho más limitada. Es decir, si alguien le quiere contar a un amigo con detalles cómo fue su día, no le puede pasar todo en emoticones, porque no existe emoticón para cada palabra. De hecho, los emoticones a veces tienen que ser interpretados de una manera o de otra manera. En cambio, si uno le transmite a otra persona mediante texto, o aún mejor, mediante un audio, o aún mejor, mediante un video, se puede transmitir mucho mejor el mensaje con mucho más detalles. Eso es exactamente lo que pasa en este caso. Si nosotros escribimos un programa mediante bloques, podemos llegar a tener algunas limitantes a la hora de querer darle algunas instrucciones al microcontrolador. Mientras que si yo lo hago mediante el texto, nosotros no tenemos prácticamente limitaciones para las instrucciones que le podamos dar a nuestro microcontrolador o en futuro a nuestro robot. Bien, vamos a hacer un pequeño ejemplo. En este caso nosotros estamos dentro del void loop. Acá no nos lo dice, si ustedes se fijan, en los bloques no nos dice que está dentro de un loop, solamente lo vemos en la parte de texto. Pero nosotros vamos a agregar otro bloque que es un bloque de repetición. Nosotros, si ustedes se fijan, esas muescas que tiene el bloque nos permite saber qué puede conectarse ahí y qué no. Entonces nosotros vamos a agregar un bloque de repetición que va a englobar a estos 4 bloques que nosotros ya teníamos colocados. Lo que sí vamos a hacer es, luego de nuestro bloque de repetición, vamos a colocar, acá salida, len integrado, lo vamos a colocar esto y lo vamos a colocar en baja. ¿Sí? Vamos a dejarlo ahí en baja, porque lo que nosotros queremos es que esto se apague el LED. Y luego de eso vamos a tener de control, vamos a esperar y vamos a colocar acá, vamos a colocar 3 segundos. ¿Sí? Ya van a ver por qué es esto. A esto de repetición le vamos a colocar 5 repeticiones para que no sea tanto. A nuestro ciclo de repetición, a la espera, perdón, le vamos a colocar 1 segundo. Está en milisegundos, bueno, directamente lo ponemos en segundo acá, si es en números enteros. Y acá vamos a esperar también 1 segundo. 1 segundo encendido, 1 segundo apagado. Entonces, ¿qué es lo que haría nuestro programa acá? Repetiría 5 veces que encender, esperar, apagar, esperar. Encender, esperar, apagar, esperar. Y así sucesivamente 5 veces. No lo voy a repetir necesariamente. Luego de haber repetido esas 5 veces, va a definir el integrado como apagado, es decir, en bajo, y va a esperar, y acá le vamos a poner 5 segundos. ¿Sí? Bien, veamos qué es lo que hizo en código. Definió una variable contador, que acá no lo hizo, directamente la usó. Luego en el void setup define el pin 13 como pin de salida, que acá tampoco lo hizo, por eso digo que esto tiene sus limitaciones. Luego en el void loop genera un ciclo for, que lo que hace es a un contador
que inicia en 0, lo repite incrementando de a 1 mientras sea menor que 5. Es decir, lo repite el 0, el 1, el 2, el 3, el 4 y hasta que llega a antes de 5. Porque cuando es 5 ya no es menor a 5, entonces no se cumple. ¿Y qué es lo que hace dentro de esas 5 repeticiones? Digital write 13 high, es decir, en el pin 13 coloca como alto. Luego espera un segundo y etcétera. Luego de todo eso, lo que hacemos es apagar el pin 13 y esperar 5 segundos, es decir, 5.000 milisegundos. Pero ¿qué es lo que pasa? Seguimos dentro del while loop, es decir, esto se va a repetir 5 veces, va a apagar, espera 5 segundos, pero como está dentro del while loop, va a volver de nuevo a repetir 5 veces, espera, y apaga. Entonces, nosotros vamos a hacer este ciclo indefinido, pero con una espera de 5 segundos entre medio. Vamos a ejecutarlo el código para que ustedes vean cómo es que se ejecuta tanto el bloque como en la parte de texto. ¿Sí? A ver si es que esto lo podemos achicar un poquito más. No nos da espacio para achicar nada. Bien, iniciamos la simulación y vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5 y ahí viene la espera. Después se va a volver a encender 5 veces. 1, 2, 3, 4, 5. Nuevamente viene una espera y de nuevo empieza 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Se entiende? Y eso es lo que está haciendo tanto el código como los bloques. Ahora, este tema, vamos a detener la simulación para que el pobre LED no esté encendiendo y apagando ahí. Bueno, en realidad que la computadora no esté simulándolo. Lo que está haciendo este código es lo siguiente. Es una ayuda visual para quienes están comenzando. Pero lo que hacen estos bloques es agregar este texto. Y ese texto es lo que está entendiendo el microcontrolador. ¿Por qué? Porque el microcontrolador no entiende las instrucciones como bloques. Las entiende en un lenguaje un poquito más complejo que lo que es el texto. Pero en realidad el lenguaje más cercano a lo que entiende el Arduino no son los bloques, sino son el texto. Por eso, como un inicio, como para empezar, como para dar los primeros pasos o gatear en lo que es el tema de programación, podemos usar los bloques, pero yo recomiendo que no se transforme en una costumbre, porque luego cuando queramos hacer algún tipo de programación más compleja, va a ser realmente complicado aprender todo ese texto, toda la forma de programar como texto y salir del tema de lo que son los bloques. Para comenzar puede llegar a ser una ayuda, pero también puede llegar a ser una desventaja si nos acostumbramos demasiado a los bloques. Yo recomendaría que vayan trabajando con las dos ventanas alternativamente y que aprendan a trabajar también con cada uno de los comandos. ¿Sí? En todo caso, si no se acuerdan de algún comando, la ayuda de Arduino también tiene acá la referencia. Ustedes se fijan, tenemos tenemos todos los comandos de Arduino que podemos nosotros hacer uso. Por ejemplo, el if, else, el for, y hay un montón más que en los bloques no aparecen. ¿Sí? Es más, si ustedes se fijan en los ejemplos, hay realmente muchos comandos, muchas cosas interesantes, pero en el tema de Tinkercad no siempre nos va a permitir, en el tema de bloques, hacer uso de todas esas posibilidades. Esta fue una pequeña introducción a lo que es programación mediante bloques. Si aún así les interesa, podemos llegar a traducir
varios de los programas que tengo en la página a lo que es lenguaje de bloques. En realidad tampoco es tan complicado, pero bueno, es cuestión de qué es lo que a ustedes les resulta más cómodo, pero reitero, recomiendo que no se queden solamente con la programación con bloques porque va a ser muy limitada y restringida, sino que vayan viéndolo a ambos para que se vayan acostumbrando más a lo que es texto y luego puedan dejar lo que es de bloques y comiencen a programar como texto.